Bueno, comencemos entonces, alumnos, a ver la parte 2 de esta clase del 14 de mayo de 2020, que por desgracia no pude hacerla en vivo, pero ahora la puedo hacer grabada, quizás con más calma. Y les pediría de antemano que si tienen alguna duda, me la hagan saber en los comentarios o me manden un correo para ver si algo no quedó claro, sobre todo en lo referente a la prueba, que me imagino que querrán saber cuál va a ser el contenido de la prueba. Yo les digo que el contenido de la prueba va a ser hasta la clase de hoy día. Bueno, dicho esto, sigamos con las láminas. Bueno, habíamos quedado entonces en la regla del grado. Esta regla del grado, bueno, está en este artículo 110 del Código Orgánico de Tribunales y tiene que ver con la materialización del recurso de apelación. Y también tiene que ver con quién va a conocer del recurso de apelación. Bueno, esta regla del grado nos indica, es muy sencilla por lo demás, nos indica que radicado de acuerdo o fijada la competencia de acuerdo a la ley respecto al juez inferior, que inmediatamente designado el juez superior que debe conocer el mismo asunto. Es decir, que la ley atribuye, o sea, la ley vincula a un juez inferior con el tribunal inmediatamente superior que debe conocer el asunto. Es decir, en la ley está establecido el tribunal superior que debe conocer de la segunda instancia. Por eso se llama regla del grado o superioridad. En este caso, todos los juzgados que conocen en primera instancia van a tener una corte de apelaciones respectiva, que ya va a estar conformada para conocer del asunto determinado. La regla del grado es muy sencilla. Vamos a la regla de la extensión, que resulta ser una regla más interesante. El artículo 111 del Código Orgánico de Tribunales nos dice esto. Y tengo que anticiparles de que esta regla de la extensión nos dice que por economía procesal, porque el fundamento es la economía procesal, que el tribunal que conoce de un asunto principal también va a ser competente para conocer de todos los asuntos accesorios que se planteen durante la secuela o desarrollo de ese juicio que ve el asunto principal. ¿Cuál es el objetivo entonces de esta regla de la extensión? El objetivo es que un asunto principal que sea ventilado en un determinado órgano jurisdiccional, si es que produce incidencias o asuntos accesorios, no va a ser necesario de que se abran nuevos juicios para conocer de esas incidencias, sino que ese juez va a conocer, ese juez o tribunal va a conocer de esas incidencias del asunto principal. En este caso, la suerte de lo principal sigue la suerte de lo accesorio y viceversa. Perdón, la suerte de lo accesorio sigue la suerte de lo principal desde el punto de vista del conflicto. Es decir, todo lo accesorio va a ser conocido en el juicio en que se ventila el asunto principal. Si no existiera esta regla de la extensión, bueno, cada vez que se desarrolla una incidencia, cada vez que se desarrolla un conflicto vinculado al asunto principal, habría que abrir un nuevo proceso para resolver este asunto, con la paralización quizás del proceso principal. Bueno, incluso el mismo código en el artículo 111 señala algunos ejemplos, como las compensaciones, como las reconvenciones, también son conocidas por el tribunal que conoce de lo principal. Bueno, las reconvenciones es la demanda que presenta el demandado en contra del demandante en el juicio principal. Esa es una reconvención. Vulgarmente se le podría llamar una contrademanda, que lo dicen por ejemplo, los medios de comunicación, pero la palabra técnica, el concepto técnico es reconvención. Y en el asunto de la compensación, bueno, es una forma de extinguir las obligaciones, porque ambos partes dentro de un juicio son recíprocamente deudoras y se va a extinguir la obligación que tenga menor cuantía. Bueno, en este caso tenemos que, si se promueve una compensación, va a ser conocida por el tribunal que conoce el asunto principal. Lo mismo en el asunto de la reconvención. Esa entonces sería la regla general de competencia, denominada regla de la extensión.
Entonces, pasemos a la próxima lámina. Esta regla es interesante, la regla del artículo 112 en el Código Orgánico de Tribunales, que es la regla de la prevención o inexcusabilidad. ¿Qué ocurre aquí? ¿Qué es lo que viene a regular esta regla general de competencia? Bueno, esta regla general de competencia lo que viene a normar es la situación en que exista un conflicto en donde potencialmente existan varios tribunales competentes. Eso es lo que viene a regular la regla de la prevención o inexcusabilidad. No confundir esta inexcusabilidad con, con el principio de la inexcusabilidad que está en el artículo 10 del Código Orgánico de Tribunales y el artículo 76, inciso segundo de nuestra Constitución. Esta es una regla única que es prevención, inexcusabilidad, aunque podría denominarse inexcusabilidad-prevención, porque ese es el orden en el que se opera. A ver, ¿qué viene? Bueno, viene a regular dos situaciones, como bien lo dice el PowerPoint, las láminas. La primera situación es que existan varios tribunales potencialmente competentes para conocer un asunto. El que existan estos varios tribunales competentes para conocer de un asunto no es razón suficiente para que cualquiera de estos tribunales se abstenga de conocer, es decir, para que estos tribunales no comiencen a conocer o no conozcan por el hecho que existe otro tribunal competente. En este caso, la obligación de la inexcusabilidad, del principio de inexcusabilidad, debe operar. Es decir, si un tribunal se le pide que conozca de un asunto y existen otros tribunales potencialmente competentes, debe conocer del asunto, no es motivo para excusarse el hecho de que existan otros tribunales igualmente competentes. O sea, por una parte, no hay inexcusabilidad por el hecho de existir varios tribunales potencialmente competentes. Y la segunda situación, bueno, nos dice que el tribunal que primero conozcan el asunto, es decir, que prevengan el asunto, deja al resto de los tribunales potencialmente competentes, los deja incompetentes. Y esta sería la regla de la prevención o inexcusabilidad, o uno podría llamarle prevención-inexcusabilidad. Parece que es bastante claro lo que ya he señalado y las láminas también están bastante claras. Regla número 5 de la ejecución. Miren, esta regla que está en el artículo 113 del Código Orgánico de Tribunales, yo he pensado que podría estar subsumida, es decir, estar contenida en la regla de la ejecución, ya vista. ¿Por qué razón? Porque nos dice una cosa muy importante para los abogados que ejercen la profesión en tribunales, como abogados litigantes. Nos dice que corresponde la ejecución de las resoluciones que dicten los tribunales al tribunal que la haya dictado en única o en primera instancia. Eso nos dice. Es decir, nos soluciona dudas respecto de causas que han sido conocidas por varios tribunales a propósito de varios recursos. La pregunta puede ser, bueno, ¿y ante qué tribunal debo pedir el cumplimiento una vez que ya esté ejecutoriado? Bueno, esta regla de la ejecución nos deja claro que debe ser el tribunal que conoció de la causa en única o en primera instancia. Podríamos poner un ejemplo. El caso es de una causa civil de mayor cuantía que sea apelada, hay una sentencia en primera instancia, después hay otra sentencia en segunda instancia, y después a lo mejor va a haber una sentencia de casación a propósito del recurso de casación y una sentencia de reemplazo. Bueno, ¿quién debe ejecutar esta sentencia de reemplazo en el caso que proceda a la ejecución? Bueno, el tribunal que la conoció, en este caso, en primera instancia. Ahora bien, existen de todas maneras algunas dudas, o más que dudas, existen reglas especiales. Por ejemplo, los tribunales con competencia penal. ¿Qué tribunal tiene que cumplir las resoluciones judiciales? Bueno, en este caso existe una regla especial que el cumplimiento de las resoluciones judiciales las dicta, las va a realizar los tribunales de los juzgados de garantía. También, bueno, también hay explicado otra situación y obviamente que esto se da para los casos en que las sentencias necesiten un cumplimiento por la vía ejecutiva, es decir, un cumplimiento jurisdiccional, porque hay casos en que no se cumplen las sentencias por vía jurisdiccional, sino que más bien administrativa, como en el caso de las sentencias penales y también como en el caso
de las sentencias constitutivas o a veces más que nada constitutivas. Por ejemplo, una sentencia que acoge un divorcio no debe ser ejecutada sino que de manera jurisdiccional, sino que se ejecuta de manera administrativa, oficiando al registro civil para que inscriba la sentencia de divorcio. Ahora bien, ¿por qué yo le había dicho de que esta regla de la ejecución podría estar en en la regla anterior de la en la regla señalada anteriormente? Bueno, en la regla de la extensión, porque una de las formas que hay para cumplir una sentencia es a través del cumplimiento incidental, y en este caso nos bastaría eh, la regla pertinente del cumplimiento incidental, si es que queremos cumplirla ante el mismo tribunal ante el cual se llevó a cabo el proceso. La regla del cumplimiento incidental nos dice lo mismo que nos dice la regla de la ejecución, que son ejecutadas ante el mismo tribunal que conoció del asunto, en este caso en primera o en única instancia. Eso. La ejecución. Ya. Ok, entonces pasemos a la siguiente lámina. Bueno, esto es lo que ya le había dicho. Si se necesita un nuevo juicio, se puede iniciar un cumplimiento incidental ante el mismo tribunal que la dictó, donde se aplicaría la regla de la ejecución, o también podría aplicarse, según las reglas generales, un juicio ejecutivo, y en ese caso hay que seguir las reglas de competencia al efecto. Sigamos. Esta regla de la derivación o sumisión. A ver. Bueno, yo ya les señalé que hay casos, por ejemplo la regla del grado, en que la ley determina qué tribunal va a conocer en segunda instancia del asunto a través del recurso de apelación, y está establecida en la ley este conocimiento. Bueno, en el caso de los tribunales de garantía, de los juzgados de garantía, que ellos conocen de la investigación, más que de la investigación, conocen paralelamente de ciertas actuaciones realizadas durante la investigación penal y también de ciertos procedimientos reducidos, como tribunales propiamente tal, que ejercen jurisdicción, es decir, que dictan sentencia en esos procedimientos reducidos. Sin embargo, también son tribunales donde se prepara el juicio, se prepara todos los elementos para posteriormente desarrollarse un juicio oral en un tribunal oral en lo penal. Y resulta que estos juzgados de garantía están vinculados jurídicamente a través de la ley con un determinado tribunal oral en lo penal. Es decir, la ley le atribuye el conocimiento del juicio oral que ha sido preparado ante un juzgado determinado de garantía a un determinado tribunal oral en lo penal. Y ahí hay una suerte de regla que intuitivamente nos asalta una suerte de regla general de competencia para asuntos penales que algunos se le puede llamar de la derivación o sumisión. Pero esto, como ya les digo, no está en ningún texto, sino que es una reflexión hecha por mí y otro profesor más. Ok. Bueno, ahí está explicado también lo que yo ya les he señalado. Ustedes pueden leer al profesor Gonzalo Lobos. Él tiene algunos libros publicados, algún libro publicado, y también tiene varios artículos. Lo pueden revisar en internet. No sé si tendrá algo publicado en internet. Bueno, hablemos ahora como tercer tema dentro de esta clase de la llamada prórroga de la competencia. A ver, ¿a qué nos estamos refiriendo con prórroga de la competencia? Nos estamos refiriendo a lo siguiente, nos estamos refiriendo a la posibilidad que tienen las partes por un acuerdo, ya sea expreso o un acuerdo tácito, de
sacar o trasladar el conflicto desde el tribunal u órgano jurisdiccional denominado juez natural a un tribunal que no es el naturalmente determinado por la ley. Y en este caso, la única forma de hacerlo es a través de la prórroga de la competencia que se encuentra tratada en los artículos 181 y siguientes del Código Orgánico de Tribunales, y nos vamos a dar cuenta que la prórroga opera solamente respecto del factor territorio, es decir, respecto de otros factores de competencia, no hay prórroga o competencia, es decir, las partes voluntariamente no pueden trasladar el juicio o asunto o litigio a otro tribunal. Eso es la prórroga de la competencia. Ahora, ya vimos que opera solamente respecto de asuntos contenciosos. Vamos a ver los requisitos para que opere. Lo primero, tiene que haber una voluntad expresada, ya sea expresa, es decir, por manifestaciones externas, es decir, aquí hay una voluntad expresa, o tácita. Vamos a la voluntad expresa. Primero, generalmente en un contrato va a estar establecido esta prórroga de competencia. Por ejemplo, no sé si ustedes alguna vez han revisado algún contrato, pero ustedes si revisan algún contrato, generalmente quizá el contrato que pueden tener más a mano es algún contrato de arrendamiento de un inmueble, ustedes van a ver que generalmente en esos contratos hay una cláusula que se le llama prórroga de jurisdicción o prórroga de competencia, o las partes prorrogan la competencia por cualquier conflicto que puedan tener en la aplicación o interpretación de este contrato a los tribunales, por ejemplo, civiles, respecto de las que sean competentes en la Corte de Apelaciones de Santiago. Por ejemplo, hay un ejemplo de una cláusula en ese sentido. Se le denomina prórroga de jurisdicción porque en el Código Orgánico, antes de la reforma del año 1988, estaba establecida como prórroga de jurisdicción, pero ya tenemos más que claro que la jurisdicción no se prorroga. Al respecto, ustedes pueden revisar el video en que hago las diferencias entre jurisdicción y competencia. Ahora, se expresa de manera externamente esto en una cláusula en los contratos y esto se denomina prórroga expresa de la competencia. Es importante la prórroga expresa de la competencia. Yo he tenido varios procesos en los cuales he ganado los juicios solamente aplicando esta cláusula. Es lo primero que uno tiende a revisar como abogado cuando uno tiene que contestar una demanda respecto a la aplicación de un contrato. Es lo primero que tiene que revisar, si es que hay una prórroga de competencia o no. Y la tácita, bueno, la tácita podríamos decir que es la más interesante, porque la tácita se deriva de actuaciones que realizan las partes, pero que no tienden a prorrogar la competencia, pero no hacerlo de manera manifiesta, como que esa fuera su intención manifiesta. Por ejemplo, el primer paso es que el demandante, por el hecho de ocurrir o de concurrir a un tribunal que es relativamente incompetente, ya está señalando el primer paso, ya está dando el primer paso para prorrogar la competencia. Y en segundo lugar, el demandado, al realizar cualquier gestión que no sea reclamar de la incompetencia del tribunal, la está prorrogando de manera tácita. La capacidad para prorrogar la competencia, bueno, es la capacidad de ejercicio o la capacidad de goce, pero autorizado por sus representantes legales. Personas a las que no le afecta la prórroga de competencia o materias en las que no afectan, bueno, por ejemplo, en los juicios de arriendo, en los juicios, bueno, respecto a los codeudores o fiadores y entre personas que han concurrido a otorgarla respecto a otras personas que ya, bueno, en los casos de fiador o fiadores solidarios. Bueno, y también en los casos de, no es prórroga de competencia, en los casos no, los asuntos no contenciosos, eso es lo otro.
Ya. Ok, sigamos la próxima lámina, que sería requisitos para que proceda la prórroga de la competencia. Se debe tratar primero de un asunto civil contencioso. Y debe ser hecho en primera o en única instancia. La prórroga de la competencia no opera en segunda instancia. Eso sería. Entonces, asuntos civiles contenciosos y en primera o única instancia. Vamos a las reglas de competencia absoluta. Bueno, aquí vamos a revisar la clasificación más importante que existe respecto a competencia, que es la competencia absoluta y la competencia relativa. Vamos primero a la competencia absoluta. Lo primero que hay que mencionar respecto de las reglas de competencia absoluta y relativa, que son reglas que nos van a servir para que nosotros determinemos qué tribunal va a ser competente para conocer de un asunto determinado. Y nos vamos a dar cuenta que en algunas ocasiones solamente nos van a bastar con las reglas de competencia absoluta, que son los menos realmente. Es difícil que nos baste solamente aplicar esta regla de competencia absoluta para determinar el tribunal que es competente, y vamos a ver que vamos a necesitar también la regla de competencia relativa. Pero en estos casos de regla de competencia absoluta, esta regla lo que van a determinar es la naturaleza, perdón, la jerarquía claro, y naturaleza del tribunal, tipo naturaleza del tribunal que debe conocer del asunto. A ver, ¿cómo es esto? Jerarquía: un tribunal de única instancia, un tribunal de primera instancia. Naturaleza: un tribunal con competencia penal, un tribunal con competencia de familia, un tribunal con competencia civil. Eso va a determinar eso va a determinar esta regla de competencia absoluta, dónde debemos presentar nuestra demanda. Y aquí al respecto tenemos 4 factores de competencia absoluta. El primer factor es la materia, el segundo la cuantía y el tercero el fuero. Vamos a explicar cada uno de estos factores. Vamos a empezar por la cuantía. ¿Qué podemos decir respecto de la cuantía? Respecto de la cuantía podemos decir lo siguiente. La cuantía es el valor que la ley le asigna al conflicto. En materia civil, la cuantía va a estar dada por el valor monetario, pecuniario o económico del conflicto. Y en materia penal va a estar dado por la pena asignada al delito, el grado, el contenido, la cantidad de pena asignada al delito. A ver. Y ahí hay varias reglas. Primero, si la cosa no se le puede asignar un valor pecuniario, se entiende siempre en mayor cuantía. Y existe una serie de reglas respecto a la cuantía, pero yo les tengo que decir algo. Actualmente en Chile no existen tribunales de mínima ni de menor cuantía. Por lo tanto, estas reglas de cuantía no son aplicables. Todos los tribunales, por lo menos civiles, se estiman que son de mayor cuantía. Todos los tribunales civiles entonces son de mayor cuantía y estas reglas han quedado en desuso. Existen, pero han quedado en desuso. Es decir, actualmente en materia civil, por lo menos, estas reglas no se usan. Sin embargo, la cuantía sí es importante como elemento, es decir, el valor que le asigna la ley al conflicto, es importante para determinar dos cosas, dos asuntos bastante importantes en materia civiles. Uno ya se lo he dicho, y esto que no se lo olvide porque es una materia muy importante. Lo primero, y que ya se lo he dicho, y ustedes ya deben recordarlo, es la posibilidad de que la causa, el conflicto, sea examinado por más de un tribunal a través del recurso de apelación. Es decir, para que el asunto, para que el conflicto sea conocido en única, primera y en segunda instancia. Es decir, para la procedencia del recurso de apelación. En estos casos, si la cuantía del asunto es de hasta 10 UTM, se conoce en única instancia y no procede el recurso de apelación. Si son más de 10 UTM,
se conoce a través también del recurso de apelación, o sea, es posible interponer un recurso de apelación respecto a la sentencia definitiva. ¿Mm? Eso es respecto al primer asunto o materia en que es importante conocer la cuantía, o que tiene trascendencia la cuantía. La segunda importancia es respecto de los procedimientos, por lo menos en materia civil. En materia civil tenemos un procedimiento, por ejemplo, un procedimiento ordinario de mínima, de menor y de mayor cuantía. El de mínima cuantía son hasta 10 UTM. El de mayor cuantía de 10, perdón, el de mínima cuantía de 10 UTM hasta 500 UTM, o sea, estamos hablando de algo así como de 20 millones de pesos, como de 25 millones de pesos. Entonces, es un procedimiento realmente trascendente. Y si es más de 500 UTM, bueno, se aplica el procedimiento de mayor cuantía. Esto es importante porque los procedimientos tienen diferente tramitación, diferentes plazos, diferentes etapas y diferentes posibilidades de actuar de las partes. Por eso es importante que ustedes tengan presente este elemento de cuantía, pero solamente respecto de la procedencia del recurso de apelación y respecto a la procedencia de ciertos procedimientos, por lo menos en materia civil. Bueno, pasemos a la siguiente lámina, la cuantía en materia penal. Bueno, no había hablado de la cuantía en materia penal porque es una materia diversa a cómo opera en materia civil. En materia penal, yo ya les dije, yo ya le había dicho anteriormente que en materia civil la cuantía no es un factor de competencia porque esas reglas no se aplican actualmente. Voy a concluir señalando cuándo saber si un factor es factor de competencia o no. Pero en materia penal, nosotros podríamos decir que la cuantía, es decir, la cantidad de pena que lleva aparejada el delito, sí es factor de competencia. Al respecto, las penas se clasifican o los delitos se clasifican en crímenes, simples delitos y faltas, aplicándole una determinada cantidad de pena. Las faltas son esos delitos pequeños cuya sanción es una multa o prisión. La prisión es la privación de libertad que va desde 1 a 60 días. Después tenemos los simples delitos cuyas penas privativas de libertad van entre los 60 días a los 5 años, hasta 5 años, no 5 años y un día, hasta 5 años. ¿No? Hasta 5 años, entonces, de reclusión, tenemos que opera los simples delitos. Tienen una penalidad de eso, 61 días hasta 5 años. Y los crímenes de 5, cuyas penas tienen 5 años y un día, hacia arriba. Sigamos. Vamos a revisar la siguiente lámina. Ya, ¿cómo se hace constar la cuantía? Al respecto, antes de cómo se hace constar la cuantía, ahora les tengo que indicar lo que ustedes tienen que preguntarse para saber si es que un determinado factor es o no factor de competencia. Miren, ustedes tienen que hacerse la siguiente pregunta. Y la pregunta es, dado un determinado factor, si nosotros alteramos el factor, ¿cambia el tribunal que está conociendo el asunto? Si la respuesta es afirmativa, es decir, si cambiamos el factor, o sea, cambiamos el elemento del factor, y cambia el tribunal que debe conocer del asunto, nuestra respuesta es que es un factor de competencia. Vamos a analizar primero la cuantía en asuntos civiles. Si nosotros cambiamos el elemento, más que cambiamos, se altera la cuantía. Por ejemplo, un asunto es de 500.000 pesos. O al menos, ya, 200.000 pesos. Y otro asunto es, pero cambia la cuantía, va a ser, ya no son 200.000 pesos, son 5 millones de pesos. Por algún elemento que surja durante el proceso. La cuantía es factor de competencia, es decir, cambió el tribunal que estaba conociendo por los 200.000 pesos cuando se alteró a 5 millones de pesos, ¿cambió? La respuesta es que no va a cambiar, porque todos los tribunales actualmente en materia civil son de mayor cuantía. Y como no cambian, la cuantía no es factor de competencia en materia civil. Es decir, alterado el factor, si es que cambia el tribunal que debe conocer,
estamos frente a un factor de competencia. Alterado el factor, si no cambia el tribunal que debe conocer, no estamos frente a un factor de competencia. En este caso, la cuantía en materia civil no es factor de competencia. Pero hagamos el mismo ejercicio desde el punto de vista penal. Y para eso vamos a retroceder la lámina. A ver, empecemos con las faltas. Si tenemos un delito que está penado con una multa, o sea, si estamos conociendo de faltas, pero nos damos cuenta que realmente es un crimen este asunto. ¿Cambia el tribunal que debe conocer del juicio? La respuesta es sí, sí cambia. Porque en materia penal existen ciertos procedimientos que son solamente conocidos por los tribunales orales en lo penal, es decir, aquellos tribunales colegiados que conocen del juicio oral. Esos tribunales se llaman tribunales orales en lo penal. Esos tribunales, por regla general, si es que el Ministerio Público pide una pena de más de 5 años y un día, siempre van a conocer esos tribunales. Existe una posibilidad de que no, pero no quiero explayarme en eso. Pero si es que estamos frente, por ejemplo, a delitos, a faltas, siempre va a conocer un juzgado de garantía. Es decir, si altero la cuantía del conflicto, cambia el tribunal que debe conocer. En conflictos de más de 5 años y un día, en penas de más de 5 años y un día, conoce el tribunal oral en lo penal. En delitos que puedan tener, por ejemplo, una pena de 61 días hasta 540 días, siempre va a conocer el juzgado de garantía respectivo en el procedimiento denominado simplificado. Es decir, en materia penal, sí la cuantía es factor de competencia. Ahora, la regla cómo acreditar la cuantía, bueno, son reglas que ustedes las pueden leer, pero realmente actualmente no tienen mayor incidencia ni importancia. Entonces pasemos a la siguiente lámina, que nos va a tratar de la materia. ¿Qué es lo que es la materia? La materia es bastante sencilla. La materia es la naturaleza jurídica del asunto sometido al conocimiento del tribunal, es decir, es la naturaleza jurídica del conflicto. Y así va a haber un juez natural para conocer de conflictos penales, es decir, hay un determinado juez atribuido por la ley para conocer de asuntos penales que serán los juzgados de garantía y el tribunal oral en lo penal. Lo mismo, misma regla, existe en el artículo 8 de la Ley de Tribunales de Familia y en el artículo 420 del Código del Trabajo. Es decir, la naturaleza del conflicto nos va a determinar un tribunal competente determinado, ya sea si el asunto es penal, un juzgado de garantía o un tribunal oral en lo penal. Si la materia, la naturaleza jurídica del conflicto es laboral, bueno, un juzgado de letras del trabajo. Si es de familia, un juzgado de familia, o la sección de familia del tribunal del juzgado de letras, etc. Era bastante sencillo el factor materia. Vamos al fuero. ¿Qué es lo que es el fuero? El fuero, podríamos decir que es una determinada calidad, pero no por la calidad que tiene determinada persona, pero no por la calidad que es intrínseca a la persona, porque los títulos nobiliarios ya fueron abolidos en el gobierno de Bernardo Higgins, sino que es una calidad que tiene una determinada persona derivada de su cargo público. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué razón? Porque existen ciertas autoridades, porque son autoridades o ciertos funcionarios públicos, que dada su investidura pública, pueden afectar la imparcialidad del juez, porque el juez ya puede no ser imparcial, sobre todo determinados jueces que recién están comenzando su carrera judicial, como por ejemplo un ministro de Estado. Por ejemplo, pongamos el caso más dramático, el ministro de Justicia de un determinado gobierno. Obviamente que un ministro de Justicia, para llegar a ese cargo, debe haber tenido mucha influencia en el poder político. Y siendo ministro, tiene una influencia inmensa durante su periodo como ministro en la carrera judicial de un juez de base. Cuando hablo de un juez de base, estoy diciendo un juez un juez de letras, un juez de garantía, un juez que conoce primeramente los asuntos, para no llamar un juez de única instancia o de primera instancia, un juez de base, los que están en la base de la estructura del Poder Judicial, los que están más abajo.
Bueno, ese juez está siguiendo una carrera judicial, por lo tanto, si es que él llegara a fallar en contra de esta autoridad política, que incluso dejando de ser autoridad política va a seguir teniendo influencia en el poder político, y el poder político ya sabemos que es un poder que es importante para la designación de los jueces y obviamente para el ascenso de la carrera judicial de un juez de base, porque los nombra el presidente de la República a propuesta del Ministerio, a propuesta de la Corte de Apelaciones respectiva, pero obviamente ese nombramiento viene a través, o visado, a través del Ministerio de Justicia, y también para hacer a otros cargos también es necesario contar con la aprobación del poder político. Por eso, en estos casos, es necesario subir en grado de jerarquía, a los que deben conocer de esos asuntos. Por ejemplo, en este caso, debiera conocer un ministro de Corte de Apelaciones respectiva. ¿Por qué razón? Porque ese ministro tiene mayor independencia para conocer de un asunto en que un expresidente de la República, un presidente de la República, un ministro, exministro de Estado, etcétera, tengan interés. Porque en cierta medida el juez el juez de Corte de Apelaciones, es decir, el ministro, en cierta medida ya ha terminado su carrera judicial, porque llegar a la Corte Suprema realmente es una situación que es un tanto privilegiada para ciertas personas, porque no todos los ministros de Corte de Apelaciones llegan a ser ministros de Corte Suprema. Por lo tanto, en cierta medida, el ministro de Corte de Apelaciones ya terminó su carrera al ser ministro de Corte. Pues quizás podrá ir subiendo corte en corte, pero no le va a cambiar mayormente su remuneración o su escalafón dentro del Poder Judicial para efecto de retirarse. Bueno, hay unas reglas de fuero menor, fuero mayor, pero realmente el fuero mayores son reglas de fuero propiamente tal. Ahora, algo importante, hay excepciones a este fuero. Las excepciones son en materia penal, no existe fuero. Y nosotros hemos visto a través de la televisión como casos, por ejemplo, en Rancagua, que fue dramático porque ver cómo era formalizado un juez, un ministro de corte, y era formalizado por un juez de garantía, es decir, era dirigida la audiencia de formalización ante un juez de garantía, porque la formalización realmente la realiza un fiscal, pero esa audiencia es dirigida por un juez de garantía, que es el inferior jerárquicamente al imputado, que es el ministro de Corte de Apelaciones. O sea, ahí se vio claramente que no existe fuero en materia penal. Eso sí, existen reglas administrativas respecto a las investigaciones que son seguidas respecto a determinadas autoridades, en que el fiscal regional es el que debe estar a cargo de estas investigaciones, pero como veremos en 2 años más, cuando analicemos el proceso penal, la etapa de la investigación y el desarrollo de la misma no es jurisdiccional, sino que es netamente administrativa, y por lo tanto aquí no hay esa regla de cambio fiscal, no son materias de fuero. Eso lo que quería decir respecto al fuero. También en materias de arriendo, por ejemplo, arriendo de inmuebles de predios urbanos, de la ley 18.101, tampoco opera el fuero. Bueno, ¿y cómo opera el fuero? Se sube jerarquía. Conoce un juez de mayor jerarquía al juez de base, es decir, un ministro de Corte de Apelaciones, un presidente de Corte de Apelaciones, etc. Bueno, y eso está vinculado con lo que vamos a ver posteriormente cuando veamos materia de tribunales, que sería los tribunales unipersonales de excepción, que ahí los vamos a revisar. Pasemos a la siguiente lámina, que sería las reglas de competencia relativa en materia civil y penal. A ver, cuando hablamos de regla de competencia relativa o de competencia relativa, nos estamos refiriendo a la competencia territorial, es decir, aquí hay un solo factor que juega, que sería el factor territorio, y en este caso estamos distribuyendo el trabajo de los tribunales, del órgano jurisdiccional, dependiendo de el lugar donde se haya realizado, donde exista el conflicto, etc. Estamos atribuyendo determinado trabajo a determinados jueces en determinado territorio. Ahora bien, imagínense que existiera solamente un tribunal que conoce
de todos los asuntos, un solo tribunal en Chile. En ese caso, no necesitaríamos las reglas de competencia absoluta. ¿Se dan cuenta? Interesante. Imagínense también que existan un solo tribunal que ve asuntos penales, civiles, laborales en Chile. Un solo tribunal está aquí en Santiago. Y todos los asuntos de Chile son conocidos por esos tribunales. Miren, en este caso tampoco necesitaríamos de esta regla de competencia relativa. Bueno, sigamos. Entonces, como ya le había dicho, aquí lo que opera es el factor geográfico, también llamado territorio. Estas reglas vienen a atribuir competencia a los tribunales que están distribuidos a lo largo de todo Chile. Y bueno, cuando se habla de cuando hay tribunales de primera y segunda instancia, se habla de competencia vertical. Aquí estamos hablando de competencia horizontal. Ya. Análisis entonces del factor territorial en materia civil. Materia civil, miren, en materia civil hay una norma supletoria. Hay una norma supletoria y después vienen normas generales. La regla general y supletoria es asuntos contenciosos, siempre asuntos contenciosos. La del 134, que es la voluntad de las partes, en cuanto las partes quieran prorrogar esta competencia absoluta. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es revisar si en un determinado asunto en que se pudo prever esta prórroga de competencia, por ejemplo, la celebración de un contrato, existe una regla de prórroga de competencia. Si existe regla de prórroga de competencia, tenemos que estarnos a ella. Por lo tanto, podemos decir que acá sí está rigiendo la voluntad de las partes en primer lugar. Eso es importante, la voluntad de las partes en primer lugar. Ejemplos de esto, cualquier contrato, un contrato de arriendo, un contrato de sociedad, que también hay, generalmente hay prórrogas de competencia. Entonces, el primer elemento es una prórroga expresa de competencia. Eso es lo primero que tenemos que ver. En los asuntos no contenciosos, bueno, también opera la competencia y es el domicilio del interesado o peticionario. Y en casos especiales puede ser el domicilio del interesado, bueno, el interesado peticionario, esa es la regla. Ahora bien, vamos a quedar en esta lámina porque ya se me está acabando el tiempo de esta sesión y también las otras reglas son reglas especiales, entonces me gustaría que las pudiéramos revisar después, y esta siendo una clase excepcional donde no hay preguntas, voy a acotar hasta aquí la materia. Entonces, me despido de ustedes, espero que esta clase haya quedado clara y espero sus comentarios, sus preguntas. Hasta luego.